Hablaremos hoy sobre el diluvio o sobre los diluvios. En casi todas las partes de la Tierra aparecieron antiguas tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André, no tenemos más datos. Bueno, señor, es muy poco. Es poquísimo. Pero en cualquier caso, este hombre estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas del discurso. En realidad, lo que sí te puede decir es que encontró, después de mucho buscar, 63 leyendas, que no es lo mismo que establecer la existencia de 63 leyendas. Ahí Víctor Hugo. Claro. Una cosa es que yo establezca que hay 63 leyendas y otra, mucho más cercana a la realidad, es que yo confiese que he encontrado, después de mucho buscar, 63 leyendas. Claro. Pero algunos intelectuales creen que solo existe aquello que ellos encuentran. Que es todo eso, son todas. Claro, todo lo que ellos encuentran es el universo. Es todo. André había encontrado 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. De lo cual se puede conjeturar que había muchos más diluvios en América que en Europa. No, bueno, por ahí escribieron más leyendas, señor. ¿Ves? Así como acabo de hacer yo, así es pensar mal. Eso es no saber pensar. La duración de las inundaciones en estas leyendas oscilaba, según los relatos, entre 5 días y 52 años. 52 años era la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era Zeta. En 17 de los casos figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, de maremotos, etc. Entre los chinos, un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu malo. Sí. Parece que Kun Kun, en un arranque de cólera, rompió de un cabezazo una de las 4 columnas que sostiene el cielo y cayó la bóveda celeste sobre la tierra y todos los países quedaron inundados de golpe por unos aguaceros gigantescos. Esto complace mucho. Quien tiene espíritu científico enseguida cree que esto es verdadero. ¿Qué otra cosa puede haber pasado sino la cólera de un espíritu que rompió una columna que sostenía la bóveda celeste? Bueno, señor. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Burnet, que en el 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra. Y allí se refirió al diluvio universal. Este es, de todos los estudiosos del diluvio, el que más me ha gustado. Mire, habló incluso en ese libro de la posibilidad de encontrar el paraíso terrenal. No se sabe mucho de Burnet. Nació en 1635, parece que era un clérigo anglicano. En algún momento fue capellán privado del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715 y eso es todo lo que se sabe. Sabemos nosotros, más allá de Burnet, o creemos saber, que según el Génesis estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo cual dio como resultado una inundación que tapó la montaña más alta y destruyó todo lo que moraba en tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando 1 año y 11 días hasta detenerse por fin en la cumbre del monte Ararat. Pero Burnet, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos y no había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra y mediante una cuenta sencilla mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días y sus noches era insignificante desde el punto de vista pluvial. Y Burnet aseguró que todo el agua llovible existente en la atmósfera era insuficiente, no ya para cubrir los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus seguidores hicieron el siguiente cálculo. La superficie de nuestro planeta es aproximadamente de 432 millones de kilómetros cuadrados. Si lloviera todo el agua contenida en la atmósfera, todo el agua lloviera. Esto es alrededor de 1.300.000 millones de litros. La Tierra quedaría cubierta con una capa de menos de 3 centímetros de espesor, que no solo no taparía los altos montes, sino que ni siquiera ocultaría los bajos pastos de este mundo. También Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos en contra de la idea del diluvio
Y contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que quejarse de la insuficiencia de alimentos para los animales del arca durante un año. Entonces decían, ¿y dónde puso el morfe? ¿Qué comían? Todo eso. Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después del diluvio, puesto que hubieran quedado inutilizables todas las tierras cultivables. Bueno, pero siempre hay alguien que contesta algo, por ejemplo, comerían pescado. El problema para Burnet es que, como era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, conjeturó que en el momento de la creación la Tierra era una esfera perfecta y paradisíaca, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa. Repudiaba las montañas este hombre. Y con los océanos fluyendo por debajo de la corteza. Un día la corteza se partió y allí tuvo lugar el diluvio. Burnet llamó a esta teoría la Sacra Teoría y llamó la atención a Newton, nada menos que Newton, Entró. el más notable de los cerebros que han existido. Y empezaron a tener una correspondencia muy interesante. Discutían el problema de la creación en solo 6 días. Los dos decían que eran pocos días. Al final Newton insistía en que la Tierra de ese entonces giraba más despacio, entonces los días eran más largos. Newton, que fue el creador de nuestra física clásica actual, ¿no? Después está la física cuántica y está la versión relativista, pero el valero más... El más grosso después de Copérnico. No después de Copérnico. El más grosso de cuantos han existido. No después de Copérnico. Está bien, señor. Después, pero... Quiero decir, después de Copérnico sí. Históricamente. En forma cronológica. Sí. Pero es el más grande de los pensadores que existieron. Ese tipo creía en brujas. Tenía, bueno, por empezar tenía esta clase de correspondencia con el tipo, ¿no? Creía en brujas y según dicen, yo no sé, estas cosas están llenas de macanas también, ¿no? Fue uno de los principales, fue uno de los maestres de la Prière des Sions, es una vieja y legendaria organización que va conservando una serie de secretos en el tiempo. Por eso yo no creo en ninguna de esas cosas. Tiene que ver con el código Da Vinci, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Nuestro amigo Burnet también pretendía indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal. Antes del diluvio, decía Burnet, el paraíso estaba en el hemisferio sur, apenas debajo del Ecuador, lo que garantizaba una eterna primavera, ¿no? Las condiciones eran tan buenas allí que uno podía vivir hasta la edad de 900 años. Después se moría como un perro. Sí. Pero el hundimiento de la corteza terminó con el paraíso y la tierra adquirió el aspecto que hoy presenta. Hay que decir ya que algunos siglos antes, muchos buscaron el emplazamiento al paraíso, sobre todo los viajeros que iban al Asia, ¿no? Aquí hemos contado la historia del preste Juan, que escribió al emperador de Bizancio y al Papa también, diciendo que el paraíso estaba muy cerca de donde él vivía, a unos 3 días de viaje, ¿no? Cristóbal Colón también se interesó por el asunto, lo situó cerca de la desembocadura del Orinoco. Dedujo que ese río tenía que venir del paraíso terrenal y así se lo comunicó al rey de España. No hace mucho tiempo un inglés llamado Willox aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigres y Éufrates, allí donde la medialuna de las tierras fértiles, donde estaban los sumerios, lo que se llamaba la Mesopotamia, no la Mesopotamia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Lo que hoy es Irak, no parece muy paradisíaco que diga. Pero bueno, la teoría del diluvio de Burnet era bastante débil y renunciar a los escritos bíblicos era cosa difícil. Y entonces inventó Burnet la teoría del océano en retirada, o adscribió a esa teoría, que en realidad la había creado nuestro amigo Leibniz, aquel de las mónadas, bueno, el del cálculo infinitesimal. Esta teoría fue sustituto muy popular del diluvio,
Se hablaba de un gran océano originario que retrocedía poco a poco. El agua, ¿no es cierto?, entendida como elemento primordial, como decía Tales de Mileto o Anaximandro, gente que hablaba de un agua original, qué sé yo. Pero esta teoría tenía algunos puntos muy débiles. Por ejemplo, ¿a dónde iba a parar el agua sobrante a medida que el océano retrocedía? No sabemos. Tampoco explicaba la existencia de los volcanes, y entonces aparecieron unos tipos, los plutonistas, que creían que todo podía explicarse a partir de los volcanes. El caso es que en 1788 Jane Houghton publicó todas estas ideas y fue acusado de negar la evidencia de la creación y de negar la evidencia de un diluvio catastrófico. Voy a contar un pequeño dato final que tiene algo de mítico y algo de verdadero. No está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. Esta agua provenía de lo que llamaban los judíos las aguas de arriba. Creían los hebreos que sobre la bóveda celeste había agua y que Dios, para generar el diluvio, sacó un tapón, y ese tapón era una estrella, era una de las Pléyades. Pero, oh curiosidad astronómica, en la época en que se calcula que tuvo lugar el diluvio, es decir, por el tercer o cuarto milenio antes de Cristo, una de las Pléyades desapareció, dejó de verse. O sea, seguro se trataba de una estrella que se apagó y no la vieron más. Eso es todo. ¿Y entonces? Eso es todo. Sí, señor. Hasta ahí lo que tengo que decir. Epa. Acerca de esa Pléyade que falta, hay un montón de leyendas. No me lo diga ahora. No, no se lo voy a decir nunca. Yo quiero dedicar esta charla a Thomas Burnett por especificar la ubicación exacta del paraíso y por tomarse el trabajo de calcular el agua exacta necesaria para cubrir la Tierra. Qué capo. Y también a las personas que sufren los diluvos. Hemos ido a la discoteca y el discotecario me trajo una canción que evoca el flojo principio del diluvio. El principio de un diluvio suele ser muy flojo. ¿Por qué? ¿No vio en las películas del diluvio que todos los giles que se burlan de Noé empieza una garúa? Claro. Sí, ¿qué va a Y llover? está nuevo, y está el diluvio, y bailan, qué sé yo. Porque los diluvios empiezan flojitos. Y sí, una lluviecita. Llueve, así empieza el diluvio universal. Entonces, el disco que vamos a escuchar ahora Pero habla de eso el disco. habla exactamente de eso, si uno quiere. Bueno. Se llama Garúa, ciertamente, y vamos a escuchar la versión de nuestro querido Horacio Molina.